cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y juntos estudiar como acostumbramos el mensaje de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a estudiar hoy el pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Leo yo este pasaje que dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor bendiga su palabra. Oramos. Padre, una vez más te agradecemos por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder, una vez más, Señor, estar reunidos. Una vez más, Señor, te agradecemos por este privilegio de poder, Señor, estudiar el mensaje de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que podamos salir victoriosos. Ayúdanos, Padre, cada vez que somos tentados a enfocarnos, Señor, en querer honrarte y glorificarte. En, Padre, reconocer que, Padre, tú eres el único que puede sacarnos y llevarnos en victoria, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu iglesia, por las personas que has puesto a alrededor, que nos ayudan, Señor, a poder enfrentar la tentación, ya sea por Satanás, ya sea por el mundo o por nuestra propia naturaleza pecadora. Te amamos, te honramos, abre nuestra mente y nuestro entendimiento. En el bendito nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, una vez más, vamos, hermanos, a empezar a un estudio diferente el día de hoy. Y el estudio de hoy se titula La dinámica de la tentación que nos lleva a pecar. Una vez más, la dinámica de la tentación que nos lleva a pecar. Hace algunas semanas, el mundo evangélico fue sacudido por una noticia terrible que nunca debió haber sucedido, ni tanto en el ámbito cristiano ni en el mundo. Un famoso predicador, un famoso pastor con mucha experiencia ministerial fue confrontado por sus ancianos, por sus pastores, por su iglesia, por causa de un caso de inmoralidad sexual. Conforme fueron saliendo los detalles, pues uno obviamente se queda horrorizado, uno se queda con una gran amargura o no contra Dios, pero con tristeza en el corazón por lo que sucedió en este caso. Ahora, la pregunta que yo me hice es, ¿cómo es que esto ocurrió? ¿Fue algo que se creó de la noche a la mañana? ¿Fue algo que vino repentinamente? Y obviamente, mis hermanos, sabemos que no fue algo que vino repentinamente. Este hombre fue tentado en un área de su vida en la cual, ¿verdad? Él, fíjense, habló, enseñó, defendió, escribió, grabó mensajes y pues no pudo permanecer firme. Ahora, nosotros podemos irnos al otro lado y, como dije, tal vez amargarnos, echarle la culpa a Dios. Pero, hermanos, también, ¿verdad? Recuerde, no podemos irnos al otro lado y, más que todo, tenemos que nosotros, mis hermanos, analizar nuestro propio corazón, porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la tentación, hermanos, está constantemente ahí, está acechando, está buscando el momento oportuno, sea como dije yo, por Satanás, sea por el mundo o sea por mi propia naturaleza pecadora. Y entonces es importante que nosotros aprendamos a cómo lidiar, mis hermanos, con la tentación. El creyente
va a ser tentado constantemente. Como dije, Satanás, el mundo, nuestra naturaleza pecadora. Y es por eso que en el día de hoy vamos a estudiar este pasaje de Santiago capítulo 1 del 12 al 18 y aprender y ver cómo es que funciona, ¿verdad?, la tentación. Pero no solamente eso, sino cómo es que usted y yo podemos, mis hermanos, ponernos listos, ponernos, ¿verdad?, en guardia para que cuando venga la tentación no cedamos y salgamos victoriosos. O sea que este pasaje pues nos explica, hermanos, la dinámica de la tentación. Y primeramente, el día de hoy vamos a ver nuestra motivación. ¿Cuál debe de ser nuestra motivación para salir victorioso de las tentaciones y de las pruebas? Pero primeramente dice el pasaje, bienaventurado el varón, la persona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense que aquí primeramente está empezando Santiago, ¿verdad?, este tema, y nos da, ¿verdad?, primeramente algo para que nosotros nos motivemos. Cuando vamos a pasar por pruebas, tentaciones, tengamos, ¿verdad?, siempre en mente, meta debe de ser el salir victoriosos. Ahora, él empieza diciendo bienaventurado. La palabra bienaventurado se puede expresar, decir feliz en gran manera. Y yo creo que es una realidad. Feliz en gran manera todo aquel que sale victorioso de la tentación. Ahora, recordemos una cosa, el punto no solamente, mis hermanos, es el salir victoriosos de la tentación, sino entender por qué, cuál debe ser nuestra motivación de querer salir victoriosos de la tentación. Y lo que él está diciéndonos aquí, obviamente, es que nosotros, mis hermanos, debemos de buscar siempre. Nuestra motivación es el de querer honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Demostrar, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar en Cristo, mis hermanos, apoyo. Podemos encontrar en Cristo ese mismo, esa prueba que Él pasó en muchas maneras, pero una de las más relatadas es en el Evangelio, los Evangelios, varios. En el Evangelio de Mateo, que a mí me gusta, en el capítulo 4, cuando es tentado por Satanás después de haber ayunado por 40 días y 40 noches. Ahora, nosotros, mis hermanos, pensamos que Cristo, como haber sido Dios, él no tuvo problema con la tentación. Él siempre pudo haber salido victorioso. Pero recuerde, hermanos, Cristo Jesús tuvo un cuerpo como el de nosotros, físico, y en este caso, él fue tentado por Satanás. Él tenía hambre. Él fue tentado, ¿verdad?, incitado por Satanás a poner a su bien personal antes que la voluntad de Dios. Y eso es lo que va a pasar en nuestras vidas. Así que nosotros, mis hermanos, debemos de entender que Cristo Jesús está con nosotros. En Hebreos 2:18 se nos dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Santiago nos anima, ¿verdad? El escritor de Hebreos, nos anima a que continuemos adelante, que Cristo nos entiende y Él sabe cómo es que somos tentados. Ahora, dice el pasaje, recibiremos la corona de vida. ¿Qué quiere decir que recibiremos la corona de vida? Bueno, recuerde, en los antiguos juegos de Grecia, se le otorgaba una corona de laurel, una corona, ¿verdad?, que se le daba al que ganaba los Juegos Olímpicos. Era el héroe era admirado por sus logros. Y entonces los escritores del Nuevo Testamento, Pablo y otros, usan esta experiencia para motivar al creyente a buscar también obtener esa carrera, ¿verdad?, a obtener y acabar esa carrera espiritual, buscando la excelencia y llegar al fin. Es lo que nosotros, hermanos, diríamos que es la perseverancia de los santos. La idea es de que usted y yo tengamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo,
quien fue el autor y consumador de la fe, y que corramos con paciencia esa carrera y que aprendamos a soportar las tentaciones, las pruebas que van a venir en nuestras vidas, pero que hay un premio, y y que el que conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador va a poder honrarle, va a poder glorificarle. Con eso pues en mente vamos a ir al segundo punto. Segundo, la dinámica de la tentación o maneras en que trabaja la tentación. Primeramente, ¿cómo podemos definir la tentación? Bueno, la palabra tentación, escribí yo una definición. Es el ser atraído a hacer algo que nos es prohibido o que no es correcto, teniendo la libertad o voluntad de llevarlo a cabo o no. Fíjese que la palabra tentación tiene tres connotaciones. Primeramente, quiere decir incitar. O sea, se nos incita a hacer algo que es incorrecto. La palabra también quiere decir intentar. Por ejemplo, en este caso, Satanás puede intentar hacernos caer. Y la palabra también quiere decir probar. Por eso vamos a ver que a veces la palabra se traduce como tentación y como probar. Lo vamos a ver más adelante. Un teólogo dijo lo siguiente: una tentación es una oportunidad para lograr algo bueno de una mala manera, fuera de la voluntad de Dios. Mire, por ejemplo, la pregunta que yo le haría ¿es malo querer pasar un examen para conducir? Claro que no es malo. Si usted necesita una licencia de conducir, pues tiene que hacer un examen primeramente. Ahora, no es malo. El problema es si usted va a copiar o si usted va a usar información que no le es permitido. Fíjese que entonces vemos que la tentación nos pone a prueba. Esa es la cuestión. La tentación pone a la persona a prueba para ver si sus convicciones y su integridad van de acuerdo con la voluntad de Dios y su palabra. Y si no pasamos la prueba, pues es obvio, ¿verdad?, que no hemos madurado, no hemos desarrollado convicciones en cuanto a nuestra relación con Dios. Por eso cuando hablamos aquí de la dinámica de la tentación, vemos la manera o la forma en la que la tentación se desarrolla. ¿Cómo, verdad? Vamos nosotros cediendo o cómo es que somos enfrentados en la tentación en nuestras vidas. Fíjese que tiene un método, la tentación, ¿verdad? Tiene un método. Satanás, el mundo, nuestra carne nos lleva y es incitada, ¿verdad?, a que nosotros caigamos. Ahora, es importante entonces que nosotros como cristianos podamos entender cómo es que funciona. Dios funciona. Ahora, para esto vamos al versículo 13, la primera parte. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Primeramente, recuerde una cosa: Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Por consiguiente, Él no puede guiar a ninguna persona, a alguien, a tentar para que peque. Ahora, sí es cierto que Dios nos va a probar, pero Dios no nos tienta. O sea, la tentación viene primero y esta puede volverse una prueba cuando nosotros, ¿verdad?, queremos demostrar que amamos a Cristo, que amamos a Dios. Y ahí es cuando la tentación, ¿verdad?, se nos prueba. Fíjese que es como muchos artículos que se venden. Por ejemplo, antes de que salgan al mercado, tienen que ser probados. Si usted tiene un teléfono, si tiene un televisor, si compra un carro, o sea, muchos de estos artículos son probados para ver si funcionan. Y de la misma manera, el creyente, el cristiano, Dios va a permitir que seamos probados para ver si nosotros verdaderamente le amamos, para ver si nuestras prioridades están conforme a lo que Él quiere en nuestras vidas. Fíjese que dice
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, recuerde, Dios no va a tentarnos, nos va a incitar a hacer el mal. Nosotros, mis hermanos, vamos a ser probados por esto. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado. O sea, vamos a aceptar algo. El pecado, mis hermanos, está muy dentro de nuestro corazón. Somos incitados a romper los mandamientos que Dios nos ha dado. Un hombre tenía un anuncio en su taller que decía: no me guíes a la tentación, yo puedo encontrarla por mí mismo. O sea que la realidad es que todo ser humano va a enfrentar esa realidad en su vida. Mire, yendo al pasado, yendo a la palabra de Dios en el libro de Génesis, vemos, ¿verdad?, que Dios hizo un mundo perfecto, hizo a Adán, hizo a Eva, no tenían pecado y puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muchos acusan a Dios y dicen, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué lo puso? No. Dios les dio instrucciones y les dijo, ustedes no deben de comer de este árbol porque el día que ustedes coman, morirán. Ahora, ¿qué pasó? Satanás, quien es el tentador, vino e incitó, fíjese, a Eva primeramente para que ella comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entró el pecado y incitó ella, fíjese, a Adán. Y le dijo, mira, es un buen fruto, podemos comer. Comieron y después de eso, fíjese, el pecado entró en la creación. Ahora, Dios los confrontó y le preguntó, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? Ahora, inmediatamente, fíjese, en vez de reconocer y aceptar su estado de pecado, su respuesta fue, la mujer que tú me diste por compañera me dio de comer del árbol y yo comí. Fíjese que Adán, mis hermanos, quiso culpar a Dios. ¿De qué manera? O sea, él está dando a entender, si no me hubieras dado a esta mujer, yo no hubiera caído, yo no hubiera comido. Y eso, hermanos, no es cierto. Adán pudo haber dicho no, pero se dejó llevar. Como decimos, fue incitado al pecado. Él tuvo la oportunidad de decir no. Él tuvo la oportunidad de decir, yo voy a honrar a Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros, ya que heredamos esa naturaleza pecadora de Adán y Eva, todo ser humano la tiene, pues ahora nosotros, mis hermanos, vamos a pasar por la misma dinámica. ¿No es cierto que muchas veces nosotros le echamos la culpa a otros cuando nosotros fallamos? Si no me hubieran invitado a este lugar, yo no hubiera fallado. Si no hubiera estado aquí, no me hubiera pasado lo que pasó. Si mis padres no me hubieran traído a este mundo, si esto, si aquello. Siempre estamos, hermanos, buscando echar la culpa a alguien. Lo que llamamos, ¿verdad?, buscar un chivo expiatorio, alguien que pague los platos rotos por mí. Cada uno es tentado. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 14, la segunda parte. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjese que la causa por la cual caemos en la tentación es nuestra concupiscencia. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la atracción natural al pecado que todo ser humano es inclinado, que todo ser humano tiene. O sea, somos en cierta manera seducidos por aquello que nos atrae y nosotros muchas veces no ponemos resistencia. Mire, usamos excusas como, es que soy muy débil. Otros dicen, es que yo nací inclinado al sexo opuesto. Hay gente que aún, hermano, usa su manera de pensar filosófica. Dicen, es que mis genes están predispuestos al alcohol. Es que esto, es que aquello, hermanos. La realidad es
que nuestra concupiscencia, o sea, somos atraídos a pecar. El pecado tiene placer. El pecado da placer. Somos engañados. Ahora, vemos al pecado con placer, pero después de eso no alcanzamos a ver que el pecado siempre tiene graves consecuencias. Mira lo que dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, una vez que nosotros, mis hermanos, somos incitados al pecado y pecamos, el pecado ahora trae como resultado que, pues, la muerte. Ahora recuerde, cuando Adán y Eva comieron, Satanás los engañó y les dijo, no moriréis, seréis como Dios. Pero ellos no murieron en ese acto, pero tuvieron que morir después. La muerte tiene varias definiciones. La muerte es cuando nuestro cuerpo físico deja de tener conciencia de este mundo físico y no tenemos ya vida. Pero también la muerte, mis hermanos, es la separación de la relación espiritual con Dios. O sea que el ser humano que está en pecado no puede percibir la ley moral de Dios y como consecuencia no puede obedecer los principios establecidos por la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros estamos separados de Dios, y es lo que se llama la muerte espiritual, no podemos alcanzar el estándar que Dios nos ha dado en su palabra. Y como consecuencia de ello, no podemos honrarle y glorificarle. Entonces, el resultado, mis hermanos, de la concupiscencia y la tentación es la muerte. Como dije, el hombre muere físicamente, el hombre nace muerto espiritualmente por causa del pecado, y el hombre, si no se arrepiente, va a morir eternamente, separado de Dios eternamente. Tristemente, cuando nosotros cedemos a la tentación, obviamente rompemos nuestra relación con Dios. Si una persona es creyente y está en pecado constante, fíjese que rompemos esa comunión que tenemos con Dios, y ese es el problema. Hay que tener cuidado. Por eso, hermanos, recuerden, no podemos amargarnos con Dios. No podemos nosotros echarle la culpa a Dios. Mira lo que dice el versículo 17. Amados míos, no erréis. 16, 17 y 18. No erréis, o sea, tengan cuidado. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. O sea, Dios es bueno, Dios es perfecto. Y fíjese, si Él no fuera bueno y no fuera perfecto, entonces Él no fuera capaz, ¿me entiende?, de tener control de este mundo y podríamos echarle la culpa. Así es que no podemos echarle la culpa a Dios por nuestra naturaleza pecadora, nuestra concupiscencia que nos lleva a querer disfrutar. Ahora, hermano, yo le dije que muchas veces somos incitados, ¿verdad? Y no solamente en las cosas sexuales. Mire, somos incitados somos incitados en la tentación de muchas maneras. La mentira, a decir chismes, incitados a no diezmar, incitados, ¿verdad?, a no ser fieles, a no poner a Dios en primer lugar. O sea, hay tantas cosas en las que somos tentados. No cree usted que porque tal vez usted no está pasando por una tentación de carácter sexual, usted está libre de la tentación. No, la palabra de Dios, mire, dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces tengamos que tener cuidado. Cada uno de nosotros, mis hermanos, dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nosotros nos confiamos y acusamos y decimos, mira a este hombre, mira a esta mujer, mira esto. Y se nos olvida que nosotros también tenemos una naturaleza pecadora y que vamos tarde o temprano a ser incitados a pecar.
Y ahí es donde le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Dice que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en Él no hay, hermanos, engaño, en Él no hay perversión, en Él no hay trucos. Él, Dios, nos va a guiar a hacer siempre lo que es correcto, lo que le agrada. Él no puede llevarnos, mis hermanos, a pecar, al engaño. Dios quiere que usted y yo, ¿verdad?, salgamos firmes de la tentación, salgamos adelante, que obtengamos, como decía al principio, la corona de la vida. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios quiere que todo hombre venga al conocimiento de Él, venga y nazca de nuevo, venga a una relación perfecta, venga a tener su confianza y que nosotros podamos gozarnos con Él y estar con Él por la eternidad. Ese es, ¿verdad?, el deseo de Dios. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso es importante que entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo, que nosotros reconozcamos nuestro estado de pecado, confesemos nuestro estado de pecado, que estamos en desobediencia, que vivimos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. En conclusión, la pregunta es, ¿cómo podemos entonces lidiar con la tentación? Bueno, en el libro de 1 Corintios 10:3 es un pasaje que yo le recomiendo y que yo aprendí de hace mucho tiempo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios en su misericordia provee de oportunidades para que usted y yo, mis hermanos, cuando somos tentados, podamos salir victoriosos de la tentación. Primeramente, podemos lidiar con la tentación, mis hermanos, siendo sobrios y velad. ¿Se acuerda que en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación? ¿Qué quiere decir eso? Debemos estar alerta, sobrios. Cuando dice sobrios, el abstenernos de las pasiones o actividades que perturban nuestra vida moral y espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado. Mire, el día de hoy. Hoy vivimos en un mundo en el cual nuestros teléfonos, nuestras televisiones, nuestras tablets, nuestras computadoras, tenemos las redes sociales y ahí en las redes sociales hay tantas cosas, ¿verdad?, que uno puede hacer. Por eso dice, tienes que estar alerta, tienes que tener cuidado en las cosas que haces. Sed sobrio. Velad quiere decir que, hermanos, debemos estar alertas, al acecho, ¿verdad?, con cuidado, viendo, mis hermanos, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay cosas que van a perturbar nuestra vida moral, nuestra vida espiritual. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener discernimiento. Cuando usted está siendo tentado, recuerde, debe de confesar lo que está en su corazón. No lo atesore, no lo acaricie. Tan pronto como usted descubra que hay algo que es incorrecto en su corazón, confiéselo a Dios. Confiéselo como pecado y dígale, Señor, esto no es correcto. Estoy planeando en mi mente hacer cosas que no son correctas. Confiéselo. Y si usted lo ha acariciado, entonces corte con ese pensamiento, con esa actividad lo más pronto posible. No te pongas a razonar qué tan fuerte eres. No te pongas a razonar, ¿verdad?, cómo tú puedes resistir. No. Según Timoteo, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Fíjese que cuando dice huye de las pasiones,
está hablando, mis hermanos, de aquellos momentos en los cuales nuestra carne apela, ¿verdad? Es apelada para que podamos disfrutar de cosas que son incorrectas. Y si fallamos también, dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él nos da la oportunidad, Él nos da el privilegio de que usted y yo sigamos adelante. Otra de las cosas, mis hermanos, que es importante para poder lidiar con la tentación es el aprender a tener una persona en la cual nosotros podamos abrirnos, un confidente. Ahora tiene que ser una persona que es madura, una persona que tiene discernimiento y una persona que sea del mismo sexo para que nosotros podamos compartirle nuestras luchas. A menos que sea un líder de nosotros, un pastor, y podemos abrirnos, está bien. Debemos, hermanos, estar pues en constante alerta. ¿Por qué? Porque la tentación va a venir tarde o temprano. Todos nosotros vamos a ser tentados. Como decía, olvídense que solamente piense usted en las cosas sexuales. Como decía, usted va a ser tentado a mentir. Usted va a ser tentado a no ir a la iglesia. Usted va a ser tentado a no diezmar. Usted va a ser tentado o tentada, ¿verdad?, a hacer algo que es incorrecto. Pero ahí es donde usted demuestra su amor y su apego al Señor Jesucristo. Pablo dijo, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dios, mis hermanos, no permitirá que suframos ninguna tentación que no podamos soportar. Es lo que dice él. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. En Filipenses 1:21 se nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, nosotros, mis hermanos, si nos proponemos honrar al Señor Jesucristo en los momentos en los cuales somos probados, podemos seguir adelante honrándole y glorificándole. Y con eso en mente es mi oración. Es mi oración que cada uno de nosotros, mis hermanos, cuando somos tentados y probados, sigamos adelante. Vayamos a Dios en oración. Padre bendito, te damos las gracias, la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar adelante, fieles. Señor, en esos momentos en los cuales somos atentados, probados para, Padre, ver si nuestra fe ha sido, Padre, ha madurado, que tú nos ayudes. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de aquellos, Padre, que han cedido a la tentación y que, Padre, han caído en las garras de Satanás, del mundo o de su propia concupiscencia. Rescátanos, protégenos, Padre. Ayúdanos a estar en tu palabra. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco. Gracias por haberme escuchado.